Bueno, hermanos, lo que yo tuve ganas por un tiempo ahora, que nosotros tratamos con nuestra Constitución y que explicamos unas partes de ella, cómo debe ser, ahí, diferentes actividades y cosas en nuestra iglesia. Am, lo que vamos a ver hoy es orden en la iglesia. Y lo que vamos a ver es unos pasajes, unos versículos que ponen unos principios para nosotros en la iglesia y que la verdad, vamos a estar refiriendo así a la constitución de nosotros y esto, lo que quiero explicar y hacer más claro, más elaborado es esto de cómo debe ser una asamblea. Una asamblea es una junta, reunión de la iglesia, pero no realmente para predicar. Estamos tratando asuntos de la administración y el gasto de dinero, en forma de dinero, etcétera. Y qué vamos a hacer con el dinero en la iglesia. Y entonces, ya necesita ser segunda mano para todos, para que nosotros podamos manejar los asuntos de la iglesia de una forma ordenada. Y entonces, vamos a tomar unos versículos y sacar de ellos unos principios. Estos versículos, voy a decirte de antemano, estos versículos están la mayoría en 1 Corintios 14, lo que vamos a ver hoy. Y esos versículos es para que hay orden. Pablo dijo a Timoteo en 1 Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, hubo una preocupación adentro de Pablo de cómo están haciendo los asuntos en la iglesia. Um, no lo vamos a hablar en qué asuntos en ese momento, pero en cómo, ¿ok? La diferencia es, bueno, vamos a usar dinero de la iglesia y comprar un mueble, ¿ok? Ese es un asunto, pero ¿cómo debe ser? En el caso de el gasto de dinero, por ejemplo, como un terreno, un edificio o cosas así, llega a ser muy importante que la gente entienden que una sola persona no va a decidir. Todos nosotros contribuimos por medio de nuestros diezmos y ofrendas para juntar dinero y nuestros recursos todos juntos, debe tener vamos a decir, de esa forma, una voluntad del pueblo, de nosotros, de la iglesia. Y entonces, esto es lo que vamos a explorar. Un profeta es un ministro quien representa a Dios y habla en el nombre de Dios. Este va con lo que vimos en la mañana, ¿no? Enfoco en las escrituras, tomando las escrituras como autoridad y es muy importante en lo que hacemos, la manera en que Dios manda es muy importante. Tenemos que poner en nuestro enfoque, en nuestra prioridad. Este, un falso profeta va a desviar la obra de Dios en todo lo que puede salir con ello. Okay. Dios da mucha latitud, anchura en qué hace un grupo de gente en una iglesia. ¿Ok? Entonces, no vamos a abarcar a decir que por Dios, ya que toda la iglesia tiene que hacer lo que yo digo, lo que yo mando, lo que yo quiero. ¿Sí? No. Hay muchas diferentes cosas y entre nosotros
como iglesia aquí en la tierra, tenemos que decidir qué es la voluntad de Dios y tenemos que hacerlo en una forma que no es así, algo, vamos a decir, difícil en cómo manejamos estos asuntos. Son asuntos realmente más bien de administración y negocio, más que explicar, o sea, enseñar un pasaje de la escritura. Pero el error en esto viene del falso profeta que quiere manipular todo o lo que puede agarrar para desviarlo de las cosas de Dios y parte de eso es cómo hacemos, que estamos de acuerdo. Cuando uno dice, yo recomiendo que hace esto, que la iglesia hace esto, y otra persona dice, no, yo no lo veo, ese no lo veo, vamos a hacer otra cosa. Y la mayoría dice con otra persona, entonces, la primera persona dice, bueno, yo me voy de la iglesia. Se enoja y se marcha como un niño, no hay madurez. ¿Ok? Parte de eso no es falso profeta, parte de eso es simplemente que es ignorancia o la voluntad obstinada de un cristiano, que es casi lo mismo. Puede, simplemente causa que la persona peca. La voluntad de Dios en esto, recuerda que hay un versículo que dice, que, los católicos usan ese pasaje mucho de que ya que Dios ha dado autoridad para perdonar. Entonces, ahí a la gente en la tierra. Y entonces ellos lo toman de otra forma, pero es para ofensas entre nosotros cuando nosotros ofendemos a una persona y estamos como peleando entre dos personas que podamos perdonar y Dios honra esto. O sea, dice, bueno, si yo te ofendí, yo pido perdón. ¿Ok? Dios honra eso. Entonces, hay un estilo de libertad que Dios nos da y adentro de esa libertad hay diferentes cosas que puede hacer. El carácter moral de la persona, qué tan cerca a Dios que es, qué tan entregado a la obra de Dios, se refleja. Y esto, a la verdad, hermanos, es triste y es bueno a la vez, porque si tú estás en una buena iglesia y la iglesia junta, todo junta, quiere servir a Dios y hacer algo, puede hacer grandes cosas para Dios. Yo recuerdo que oyendo en una iglesia ahí en los Estados Unidos, donde yo fui una vez para presentar la obra. Mi compañero, mi amigo de la universidad era pastor y él acaba de entrar hace 2 años en esa iglesia como pastor. Y pues hicieron un gran pelea que hubo una reunión con comida y quisieron pavo y quisieron jamón y que quiso, entonces ya que estaban hablando de gastar no sé cuántos miles de dólares para toda la comida. Y entonces otros en la iglesia dicen, bueno, pero los niños ya no tenemos material para la escuela dominical de los niños. ¿Y por qué no? Primero compramos, este va a ser $100. ¿Por qué no compramos este primero y luego a ver qué tenemos para eso? Casi se dividió la iglesia. Y el asunto es que hay mucha latitud en que cómo podamos administrar lo que Dios nos ha dado. Pero el asunto que vamos a ver hoy no es tanto qué exactamente debe hacer, pero cómo debemos llevarnos orden entre nosotros para respetar uno al otro. ¿Ok? Y este pasaje es en 1 Corintios 14. Am, Voy a decir brevemente un enfoque de ese pasaje. Está hablando, Pablo está escribiendo porque los corintios le preguntaron sobre unas cosas desordenadas adentro de la iglesia y en esa desordenación era el asunto de lenguas. Y vamos a ver lenguas hoy también.
Dice, todo es para edificación. En 1 Corintios 14:3, pero el que profetiza o predica, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Si no hay edificación, pues todo es nulo, no hay nada bien y que está ocupando un tiempo que Dios ha designado para crecer más cerca de Cristo. Cuando lo anula un servicio porque no haces nada de edificación, entonces hazlo un año y que la iglesia no va a existir en el futuro. O sea, es la muerte. O sea, ¿cuánto tiempo que tú puedes existir sin respirar? Muy poco. Y eso es lo que yo digo, hay enfoques aquí. Edificación, exhortación y consolación. La edificación es de ser más como Cristo después. Exhortación es compasión y motivo, emoción. Consolación es, como dije en la mañana, ese viene de la palabra paracleto y ese es del Espíritu Santo y es simplemente declarar la voluntad de Dios. Si estás haciendo bien, es consolación. Si no, es regaño. Sí, esa es la obra del Espíritu Santo. ¿Ok? Hechos 2:8. ¿Ok? Esto es, no podemos entender 1 Corintios 14 y lenguas sin regresar al capítulo principal de lenguas que es Hechos 2. Ok, en Hechos 2, en el texto, en ese evento tan importante sobre el hablar en lenguas, dice en un punto, en el versículo 8, ¿cómo pues les oímos nosotros, la gente que estaba presente, hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Okay? Lenguas no es un idioma celestial, una lengua celestial. Es de entender actualmente las cosas en un idioma humano. Que los versículos después, dice Hechos 2:9, partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Serene y romanos. Y aquí residentes también judíos como proselitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ok. Para aclarar antes de todo, lo que los pentecostales dicen, hablar en lenguas no es bíblico. No es. Era el gente con dones para hablar en alemán y francés, y todo ese hablar en otros idiomas no tuvo nada de ver con este, un show. O sea, era comunicación para que cada uno de estos y esa gente tiene que tener un alemán que no hable español presente para que realmente hay la causa para hacer el milagro de hablar en lenguas. Entonces, Dios da a vamos a decirlo más claro, un mexicano el don que no habla alemán, el don de hablar en alemán para que la gente de alemán, de Alemania, que no habla español, entiende en su propio idioma. Ese era, ¿ok? Diferentes naciones y razas, ¿ok? Ese es el contexto, vamos viendo el contexto. Y ese es donde Pablo impuso orden, ¿ok? Se va a comunicarse a todo, va a aplicarse a todo de la iglesia. Que los pentecostales tuercen ese concepto, de hablar en lenguas, hacer un idioma celestial que los seres humanos no entienden, excepto para ellos. Entonces, esto realmente refiere a 1 Corintios 13:1, que es un capítulo antes, que Pablo está hablando de la calidad del amor que es eterno, ¿no? Que es mejor de todo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, no tengo amor, vengo a ser como metal que sueña y este símbolo que retiñe. ¿Ok? Aquí la palabra ángel, y esto lo hablé en la mañana, también mencioné esto.
ángel aquí, lenguas angélicas. La palabra ángel es mensajero. Un mensajero es una tontería. Si yo mando una persona a otra nación que habla otro idioma y esta persona no habla ese idioma y no hay nadie allá que habla mi idioma, entonces, ¿qué? Todo es hueco, todo es así una tontería. ¿Ok? Otra vez, en Hechos 2:8, que les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Primero de Corintios 14:9, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿ok? Y aquí, este, regresamos a lo que empezamos. Todo sea para edificación. La edificación es que uno es rehecho, que se cambia para ser más como Jesús. Entonces, si una persona de otro país viene, de la India, y que a nuestro culto y empieza a hablar en un idioma ya y nadie lo entiende, no es comprensible y no somos edificados. Y esa persona, según lo que Pablo está diciendo, tiene que callarse y sentarse. O sea, en ninguna forma la gente pierde control de su lengua, de sus acciones. Esto es la base de todo. Todo lo que uno dice, todo lo que uno hace es un fruto espiritual, es evidencia de un fruto espiritual, de cómo es el carácter moral de la persona. Entonces, cuidado con lo que dices y cómo lo haces. Uno quiere hacer una sugerencia, uno quiere hacer a una moción, y vamos a hablar de ese, Noel va a hablar con eso luego, de emociones, pero cuando uno habla de esas cosas, la forma de hacerlo es con respeto a todos. Nadie es dueño de la iglesia, solo Dios. ¿Ok? Dice Pablo, entonces, si no lo dices con comprensión, que o sea, con traductor, para que la gente presente entiende, ¿cómo se entendería lo que decís? ¿Sí? Ok, porque hablaréis al aire, o sea, nada más está diciendo sonidos, y es como chiflar. ¿Ok? Una persona va a salir ahí y va a chiflar por una hora en el servicio. ¿Y cómo estoy edificado? Nada. ¿Ok? Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. O sea, todos los idiomas, y ese ya que anula este concepto de un idioma celestial, está hablando del mundo. ¿Sí? Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. O sea, si uno está hablando a una piedra, así va a ser. Entonces, el punto aquí es que hay un orden y ese orden es respeto uno por el otro y empieza en ese pasaje de lenguas, está hablando de hablar con intérpretes, ¿no? ¿Ok? Eso no tiene que ver en nuestro gobierno, no hablamos en lenguas y no tenemos extranjeros, yo soy el único extranjero que yo sé que está en la iglesia, yo hablo español, ok. Pero esto es un ejemplo para nuestro provecho que Dios nos da. En 13, 1 Corintios 14:13. Por lo cual que el que habla en lengua extraña pide en oración para poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, yo soy alemán y yo vengo, no hablo español, ni inglés, ni nada, y que vengo a nuestra iglesia y yo puedo darle así un sermón, pero nadie lo entiende. Entonces, ¿qué? Mi espíritu ora y eso de sermón, predicar o de orar, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Hay iglesias, la iglesia católica,
tiene misa en latín, tiene oraciones que la gente tiene que memorizar en otro idioma que no entiende y tiene cantos en otro idioma. Entonces, todo eso no es bíblico. ¿Por qué? Porque no edifica. Y esto es lo que siempre regresamos, edificación espiritual. Lo que Dios quiere es que nosotros estamos edificados por el servicio, lo que pasa ahí. Lo que no edifica es algo en contra de los propósitos de Dios. Yo he visto sesiones de negocios en iglesias donde están peleando, hasta llega al grado que el pastor, y fue su hijo mayor, que era adulto, y los dos de ellos quisieron tomar la palabra y ninguno quiso ceder al otro, y estaban peleando por el púlpito, los dos como dos niños. Yo digo, imposible que esta cosa pase en la casa de Dios, pero sí pasa. ¿Qué es edificación espiritual? En 14:3 dice, habla a los hombres para edificación. Edificación tiene que ver, tiene que ver con la mente, los detalles exactos donde uno falla, como quitarse estas fallas y qué debe ser la conducta que agrada a Dios. Y esto ese se llama la justicia, ¿ok? Edificación es lo que traté en la mañana, de que poner las cosas en orden, ¿ok? Agarra la predicación es de poner las cosas en orden en las vidas, ¿ok? En ninguna forma la manera de hacerlo es confusión. En ninguna manera la forma de hacerlo es por gritar más fuerte que otros hablando, ¿sí? Edificación es de ser como Cristo, ¿sí? Tuvo franqueza en lo que dijo, pero con respeto a todos. ¿Ok? Exhortación. Expliqué, ese es como, que digo, exhortación es poner compasión y emoción que empuje. No es nada más que tú tienes que hacer tal, 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 tal. No, es que tienes que hacer, porque si no, ya te vas a tener desventaja en la vida y si lo haces vas a tener beneficio, bendición de Dios. Sí, esto es la emoción, exhortación. Consolación, y esto lo toqué un poco en la mañana, pero habla de esa palabra paraclesis el verbo paracleto, y eso refiere a un abogado y que dice lo que es la ley. ¿Ok? Y entonces, si agarramos esto, él es un experto ya. Entonces, en la misma cosa que dice el abogado, la ley dice tal cosa. Si estoy infringiendo la ley, es un regaño, me da convicción. Si yo estoy cumpliendo con eso, me da consolación. ¿Sí? Es la misma cosa, el contenido de lo que dice el abogado no cambia, es la misma cosa. Es la ley, lo que es permitido y lo que no es permitido. Eso es lo que hacemos como predicadores. Decimos con claridad lo que es lo que Dios ha dicho y lo que prohíbe. Entonces, cada uno se cae de un lado o otro en esos asuntos. No debes chismear. Entonces, este es un regaño para los que están chismeando. Los que se guardan su boca para que no están hablando de otros, afuera de lo que ya que debe hablar, que cosas personales de otros ya no es entretenimiento para uno de estar chismeando. Entonces, si uno guarda eso, es una consolación. Hiciste bien. ¿Ok? Pero todo tiene que ver, hay poder de vida y muerte en la boca. Nosotros en la iglesia, en nuestras vidas, estamos siempre tratando así de usar este poder, ese don de Dios de hablar. Y hay gente que no hablan, son mudos o sordos. Entonces, esto es un don de Dios y nosotros debemos apreciar ese don y guardarlo y usarlo como Dios quiere.
Versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, en diferentes idiomas, entren en doctos e incrédulos y no dirán que estás locos. O sea, el desorden, un inconverso que no sabe nada de Dios, entra donde hay desorden en una iglesia entre los hermanos y que dice que estos ya son dementes, ya necesita todos estar en en un lugar así en un hospital para locos. Dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua. O sea, salmo es un himno, un canto. Doctrina tiene una lengua y podemos decir que ya que esto refiere a que ya que hay algo, la gente que son bilingües agarran una cosa de otro idioma. Yo agarro muchas cosas de mis sermones de libros, de comentarios en inglés y lo pongo. Entonces yo traigo un lengua en ese sentido. Tiene revelación, que es una cosa que es un entendimiento, tiene una interpretación de cómo debemos entender. Hágase todo para edificación. Y aquí, hermanos, es lo que vamos a agarrar esa frase y aplicarlo al orden de nuestras asambleas, también en los cultos. Todo debe ser hecho para edificación espiritual. ¿Qué quiere decir? Después de todo, uno es más como Cristo. ¿Ok? Esto es lo que tienes que agarrar, tienes que entender eso. Si estás discutiendo, si estás ofendiendo, si estás empujando tu voluntad sobre los demás, no tienes preferencia, no das preferencia a los demás, entonces este no va a edificar. Si habla alguno en lengua extraña, si en otro idioma, sea por esto por dos o a lo más tres, por turno. Entonces, esta es otra cosa y hermanos, hay bases bíblicos por estos principios que estamos viendo. Hay un libro, y ese libro se llama Reglas Parlamentarias, y yo creo que hermano Noel va a hacer referencia a eso en el futuro cuando él va explicando eso. Pero una de las cosas es que es prohibido por Dios que más que una persona habla en las asambleas o en el culto. Las únicas excepciones a esta regla es cuando nosotros unánimos repetimos o leímos un pasaje de la Biblia o cuando estamos cantando. Ahí es cuando debemos todos hablar unidos. Por cualquier otra cosa, por ejemplo, predicación, enseñanza, cualquier cosa, aunque un extranjero viene y pues nosotros hemos tenido gente de los Estados Unidos en nuestra iglesia que predica y yo traduzco a sus palabras. Este es el hablar en lenguas. Él habla en otro idioma y que él puede hablar a dar beneficio, edificación espiritual, pero necesita un intérprete, alguien que habla español e inglés. ¿Ok? No hay más que tres de estos en un solo culto y que es por turno y uno intérprete, o sea, traduce. Si no hay intérprete, calle en la iglesia. ¿Ok? El principio es que Dios y el Espíritu Santo no está involucrado en ninguna forma con perder control del espíritu de uno. Recuerdas, el último de los 9 frutos del Espíritu Santo en Gálatas 6, el último es templanza, que es control de sí mismo. Entonces, Dios no está en el perder control. Hay gente que se enoja, se molesta y que ni casi puede hablar o que si habla está gritando. Nada de eso es de Dios. Nada de eso es de Dios. Uno tiene que tener calma y respeto por otros y esperar su turno. ¿Ok? Déjame nada más insertar una cosa. ¿Quién decide
quién es tiene el turno. Este se llama técnicamente presidente. Y en la Constitución habla del presidente, ¿sí? Y el presidente, pues, es el pastor, normalmente. Si el pastor está en el hospital y que la iglesia quiere hacer una asamblea y hacer un trato de algo, el pastor, si puede, vea que asigna a una persona de ser presidente para presidir sobre esa reunión y él da el turno. ¿Ok? El presidente habla, pero el presidente honra así otras personas en la asamblea, en la iglesia, para que ellos tienen su turno, ¿verdad? ¿Ok? Eso es lo que tenemos que entender. Esas cosas son cosas establecidas en la Biblia. En versículo 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Ok? Vamos a decir, si lo ves en YouTube o algo así en TikTok, que ves así reuniones de iglesias pentecostales y que todos están corriendo por los pasillos, haciendo todo tipo de locura, gritando, hablando en lenguas, y todos están hablando a la misma vez, en ninguna forma es de Dios. Dios no está al fondo de eso. Cuando lo vemos endemoniados, el hombre que fue endemoniado y que dice se eche en el agua para ahogarle, ahogarse el demonio, o que eche en el fuego para hacer daño, pierde control de sí mismo. Esta es la marca de un demonio, un endemoniado. Es el diablo, es un demonio que está atrás de eso. Esto no tiene lugar en la iglesia, en la casa de Dios. Que orden en los cultos, en versículos 30 y 32, 34. Si algo le fue revelado a otro que estuviera sentado, cae el primero. O sea, hay turnos y nosotros tenemos forzosamente que tenemos que pensar en formas de que hay turnos. Si tú tienes algo de decir, no empieces a hablar sobre el otro. Tú tienes que levantar la mano, indicar en una forma o esperar su turno. ¿Sí? Y dice muy claro lo que acaba de decir hace un rato. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Cuando estamos predicando, alguien dice, no, yo tengo algo que es más importante de cualquier cosa que puedes decir. Entonces yo voy a subir y voy a hablar. Y si dice, no, yo tengo también, yo es mi turno. Ya. No, no, y empieza y que están dos hablando a la misma vez, de dos diferentes sermones. Dice, no, ese no es de Dios. Un predicador tiene un espíritu que se controla a sí mismo. Si no se controla, está el diablo ahí. Vuestras mujeres caen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Las mujeres, digo, una de las muestras para mí que ya que era lo más obvio, lo más primero, es que cuando yo lo vi, yo nunca estaba en una iglesia que habla en lenguas, pero lo vi en el internet. Cuando hubo internet, yo lo vi cómo está hablar en lenguas. Y la primera cosa que yo digo, me chocó era la mayor parte de la gente que habla en lenguas son mujeres. Ok, ¿qué más necesitas para saber que ese está mal? Ese no es bíblico. Simplemente está mal. Ya no tiene que decir, no tiene que analizar si hubo intérpretes, si hubo uno por uno, sí, por turnos, que nada de esto, todo ya que se cae inmediatamente porque las mujeres no deben estar predicando, enseñando o dirigiendo. No es dado a la mujer a eso. O sea, no, no es justo. Lo siento. Ya, tú tienes un mal entendimiento de justo. Justo es lo que Dios dice, no lo que tú piensas, no lo que tú insistes. Dice, bueno, pero ya que las mujeres pueden predicar mejor que los hombres. Y sí, yo estoy de acuerdo, pero lo examinamos en el Antiguo Testamento. ¿Cuántas de los tribus, de la gente de diferentes tribus, pudieron trabajar, ministrar en el templo? Nada más del tribu de Leví. Nada más de los hijos de un
individuo levita que se llama Aarón, nada más. Los demás fueron excluidos. Entonces, así es como Dios funciona. Si tú dices que Dios no es justo, ok, está bien, estamos de desacuerdo. Y cuando tú mueres y tú estás frente de Dios, a ver cómo ganas con este argumento, ¿por qué no? Primero Timoteo 2:12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Ok? Otra vez, Dios, el cristiano que es lleno del Espíritu Santo, se controla. ¿Ok? Esto es una cosa que no es nada más estoy pegando ahí a las mujeres, estoy pegando a cualquier persona que habla afuera de orden. ¿Sí? Hay respeto y hay que, ya que uno tiene que esperar su turno. Quien que está presidiendo lo ve tres personas, cuatro personas que levantan la mano. No escoges tu amigo para hablar y los demás no. Das turno a cada uno, ¿sí? Y esto es el asunto, que ya que hay una forma de llevar la asamblea, y también eso realmente no son asambleas para tratar de cosas de administración o de dinero. Está hablando sobre cómo está un culto donde adoramos a Dios. Sin hacer estas cosas en la forma que quiere Dios, no estamos alabando a Dios. ¿Ok? 1 Corintios 14:35. Si quieren aprender las mujeres, que pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Ok? Entonces, hay formas, y una de esas formas es que las mujeres deben decir a sus esposos y luego sus esposos que lo lleva este idea, esta recomendación, o que sea. Bueno, y las viudas y los divorciados y las solteras. Lo siento, pero estos ya realmente ya no deben estar influyendo. Deben estar ahí, y que pues si tienen un hombre, por ejemplo, su papá, su hermano, que habla con ellos, su esposo es lo primero de todos, pero a la verdad hay formas y es indecoroso, no es una cosa adecuada. Y esto, no quiero echar insultos a nadie, pero hay mujeres a veces que tienen unas ideas bien raras y que, pues no, dicen cosas y eso, nada más a decir, una iglesia típica pentecostal que habla en lenguas, las mujeres dominan todo, tienen pastora. Pues yo he visto en el pasado, he oído sermones de pastoras pentecostales y que digo, esa señora ya que no sabe nada de la Biblia, está totalmente despistado. ¿Hay hombres siempre más espirituales y entendidos que las mujeres? No, tampoco. Hay hombres igual. Pero Dios ha puesto reglas y tenemos que seguir las reglas. ¿Ok? Este, 1 Timoteo 3:2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Am, las, los pastores, las personas en administración de la iglesia, y realmente los que predican, igual, ni modo si es pastor o no, todos deben ser hombres. Y pues a la verdad, lo mejor es casados. Cuando nosotros examinamos ese video, pues otra vez es injusto eso. Ok, una persona que conoce a una mujer, casa con esa mujer y vive con esa mujer, tienen hijos y que se lleva hasta uno de los dos de ellos mueren. Esa es una persona que tiene reserva. Es una persona que vive con otras personas sin conflicto. Y estos son lo que debe ser el liderazgo de la iglesia. 1 Timoteo 2:11 y 12, en unos versículos más adelante, en 3, habla así de los requisitos del pastor, y esto realmente debe ser incluido.
La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Ok? Yo no tengo problemas, yo soy pastor, yo no tengo problemas con una mujer que tiene preguntas. Después del servicio, hazme la pregunta, llámame y yo puedo hablar y explicar por medio de teléfono o luego otro domingo puedo explicarlo. Yo no tengo problemas con eso, pero en el servicio, en el culto, ya no debe estar como predicando o explicando o cosas así. Esto yo no escribí estas partes de la Biblia. Dios lo hizo. Si no te gusta, llévalo con Dios. ¿Ok? Es simple. En 1 Timoteo 2:11, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Ok? El pastor, y agarra lo que estoy diciendo, el pastor como presidente. Presidente es quien que preside sobre el culto, preside sobre la iglesia. En los requisitos en 1 Timoteo 3, 4 y 5. Un requisito es que gobierna bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? La persona quien es pastor, y esto ya que como va en la marcha del tiempo, yo tengo en mi corazón que quiero predicar sobre 1 Timoteo 3 de los requisitos, pero igual como un buen padre tiene una buena relación con su esposa y con su familia, sus hijos, ¿sí? Con toda honestidad, tiene la idea en griego de que ya que no es de locura, no es así como un pagano, ¿sí? No está haciendo cosas en conversos, que está controlado. No dice que es salvo, pero que tiene que ser bajo mucha control, ¿ok? Entonces, seguimos. Los castigos por previos abusos, ¿ok? Dice, tenemos que entender que las acciones, las decisiones resultan en acciones y las decisiones y las acciones tenemos responsabilidad por ellos. Y esto es mucho más profundo y alargado que podamos realmente comprender. Pablo da la explicación por qué la mujer no debe hablar. Dice, la mujer aprende en silencio con todo sujeción, porque no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Esa es la gran ofensa a toda mujer moderna. La razón, porque Adán fue formado primero, entonces él debe ser el líder. Dios lo dio a Adán el liderazgo y no Eva es la compañera perfecta. Primero y después Eva. Y Adán no fue engañado. Espiritualmente, Adán tuvo más distinción, más discernimiento que Eva, sino que la mujer siendo engañada. Adán no fue engañado, la mujer sí fue engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor, santificación con modestia. Ok, esa es la explicación que Dios nos da. La gente dice, no, pero ese no me parece justo. Si es justo o no, yo no voy a comentar. Todo lo que Dios hace es justo y ya no podamos contradecir Dios. Pero recuerda que antes del pecado, antes que Eva hizo pecado, fue creada para un ayuda idónea. Ese fue, o sea, ayuda idónea es de engendrar hijos y permanecer en la fe, amor, santificación, con modestia. Con modestia es otro problema con las mujeres. Nadie quiere ser modesto. No, yo no voy a usar falda. Faldas no entran en mi cuerpo. Tiene que ser pantalón. Ok, está bien. Tú dices esta parte, esas dos palabras, lo tachas de tu Biblia. Ok, hazlo. A ver cómo Dios te trata. Pero el asunto es que hay acciones
que tiene consecuencias. Por esto, cada persona debe tener mucha precaución antes de decidir y antes de actuar. Debe ser seguro en lo que está haciendo. Eso es solamente por la palabra de Dios. La culpa del pecado. Muy claro, Eva pecó primero y causó a Adán de pecar. Pero el pecado se transfiere a todo ser humano, no por Eva, pero por Adán. En Génesis 3:17, al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por su causa. Con dolor comerás todo de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo con el sudor de tu frente, tu frente, de tu rostro, comerás el pan hasta que vuelves a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, al polvo volverás. Okay. La culpa de la mujer es que que está bajo la sujeción de su hombre, no tiene la libertad de estar moviendo las cosas así en la iglesia, ¿sí? Y tampoco en el gobierno civil y otras cosas, ¿no? Ok, eso es la culpa de su hecho. El hombre tiene que pelear con sobrevivir y su responsabilidad es de trabajar para su esposa y sus hijos, ¿sí? Esa es su culpa, ese es su castigo. ¿Sí? La mujer tiene uno y el hombre tiene uno. Entonces es justo, pues es justo porque Dios es el juez, ¿sí? Y esto es que ya que lo encuentran muy difícil las personas que ya que no deben, no, yo voy a hacer otra cosa, no eso. Ok, estás saliendo de la Biblia. Y esto es algo que uno tiene que fijar cuando está metiendo cosas y tus decisiones como sus decisiones que van a llevar consecuencias en tu vida. Ok. Entonces la mujer nunca habla. Ok, ya, que me voy a poner cinta aquí en mi boca y nunca voy a hablar. No, no es tan fácil. La contraparte, en Tito 2:4-5, que las mujeres ancianas enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Ok? Entonces, dice, no, la mujer no puede hablar. No, la mujer no puede hablar donde en la iglesia, cuando están hombres adultos presentes. ¿Ok? Um, si tú, aquí dice hijos, y entendemos que esto en español y es lo mismo en griego, es hijos varones y hijos hijas. Entonces, pueden ser varones ahí, pero son menor de edad. La mujer tiene el mandamiento. Las mujeres que son más expertas o más espirituales o más, este, vamos a decir, desarrolladas en eso de su fe cristiana, tienen de obligación de enseñar a las mujeres jóvenes y también a sus hijos, ¿sí? Este, Cuando nosotros entendemos esto, hay un orden. Y este orden, este es lo que vamos a estar viendo con Noel, que ya que hay un orden en la iglesia, y ese orden en la iglesia debe seguir. ¿Qué es este orden? Edificación. La edificación tiene que venir de varones líderes que Dios lo ha encargado y que hacen la voluntad de Dios. Una mujer que dice, no hay hombres con pantalones aquí, yo sí llevo siempre pantalón, yo no uso falda, yo voy a ser pastora. En ninguna forma. Versículo 26,
¿Qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tienen salmo, tienen doctrina, tienen lengua, tienen revelación, tienen interpretación. Hágase todo para edificación. Ok, entonces, si entendemos el principio, este orden estamos con mucha precaución y precisión de seguirlo. Damos, y voy a usar esa palabra con mucho cuidado, preferencia a nuestros hermanos. Cuando yo digo preferencia a nuestros hermanos, no es que cedo todo que cualquier persona que quiere decir algo. No, yo quiero que nosotros ponemos alfombra roja. Ok, entonces ya, tiene que hacerlo. Luego, cuando ya una vez que pagamos todo este primer domingo que estamos entrando con la alfombra roja, otro dice, no, ahora tenemos que cambiar a verde. O sea, no, simplemente que no. La mayoría va a llevar la decisión en unos asuntos. Dice, vamos a buscar un pastor. Entonces, hay una mujer que es buena pastora, pero la Biblia dice que no, que tiene que ser un hombre. Entonces, no tenemos que discutirlo ni nada. Es simplemente leer ese versículo y decir, es prohibido las mujeres de ser pastor. Esa es la voluntad de Dios y no podamos refutarlo. Ok, pero en otros asuntos, y estamos hablando en asuntos como administración, como cómo hacemos vamos a decir, cómo hacemos disposición de dinero, cuando hacemos decisiones. Entonces, debe ser que nosotros estamos dando la preferencia y dando expresión de otros que pueden hacer sus opiniones. ¿Ok? Entonces, esto es algo que tenemos que entender. Ahora, en nuestra constitución, y pues yo no, habiendo visto todo eso, las mujeres no deben estar predicando, presidiendo o enseñando a los hombres en el culto. ¿Ok? Esto es muy claro. Cuando hablamos de una asamblea, y las asambleas por lo general nunca se trata de enseñar doctrina o de predicaciones. Ese no es lugar para una predicación. El lugar de una predicación es un culto. Es separado de una asamblea. La asamblea, entonces, permitimos con medida, cualquier persona es lo mismo, ni modo que es mujer o hombre, pero permitimos otras personas, así aparte del presidente, quien que está enfrente, que expresa diferentes opiniones y que pueden hacer una moción. Una moción es una recomendación de una persona que la iglesia actúe en tal cosa. ¿Ya? Si quieres un asunto, entonces yo hago moción que la iglesia gaste dinero de los fondos de la iglesia para tal cosa. ¿Ok? Entonces, la normalidad, y estas son unas cosas que no son de nuestra constitución, que en nuestra constitución, hermano Noel, básicamente, lo hizo. Él usó otras constituciones, que no sé cuántos o cuáles exactamente, pero esas son cosas, lo ves repetido en muchas iglesias. Es casi lo mismo que repita. Entonces, estos puntos ahí en la Constitución es que lo hace una persona, una moción, y depende de qué tan grave es o qué tan tanto dinero y qué tan importante es, se puede usarlo en el momento si no es muy importante o normalmente es dado como una moción, una persona hace una recomendación y luego en la próxima
asamblea en unos meses, ahí lo hace por voto. Entonces, son procedimientos. En las mociones necesita uno o dos personas afuera de la persona que hizo la moción, que dice, yo estoy de acuerdo, yo segundo esa moción. Entonces, si no tiene tres hombres que ya que van a poner la moción, entonces la moción cae, ya se falla. Entonces, pero hay una forma de hacerlo. Normalmente, si decimos, mira, un hermano que vino aquí, que está visitando, es un pastor y que tiene, su esposa está enferma. Y entonces hacemos una sesión y que decimos, vamos a darle 1,000 pesos. Ok. Ya tenemos el dinero, entonces, con esa emoción, si hay dos personas que se hace segundo y tercero, puede votar y ya, ¿qué está pasado? ¿Ok? Um, Ese es muy diferente que vamos a mover la iglesia a otro edificio. ¿Sí? En caso de mover la iglesia, algo más grave, necesita tiempo y necesita hacer investigación y que tiene que tener muchas personas en la iglesia pensando, examinándolo y que qué son las cosas que ya que va a afectar. Y por ejemplo, ya llegó una señora y que dijo, es una cristiana que ya conocimos hace años, y que dice que ya que ella tiene una amiga que tiene un edificio y por qué no nos vamos a cambiar de la plaza a este edificio. Bueno, que fuimos a verlo. Es básicamente es como la media cancha de básquetbol. Es un edificio, no tiene para niños, no tiene para cocina, no tiene nada de tener comidas y que no tiene estacionamiento. Digo, bueno, si nuestra iglesia tiene siete personas que vienen en coche, ¿dónde van a estacionar? Y hubo varios problemas en ese edificio y que resulta que estaba pidiendo más en renta de donde estamos. Entonces, pues lo siento, pero no. Y cuando uno examina el asunto, entonces empieza a ver puntos en favor, puntos en contra. Y esto es lo que ya que si los puntos en contra, o sea, ¿para qué queremos cambiar? Para pagar más renta. Estuvimos pagando como 3 o 4 mil pesos al mes más, pues no hace sentido. Y entonces, pero eso es como nosotros debemos estar pensando y actuando. Y esto es lo que queremos explicarlo y queremos que ya que todos están, no sé si me entiende, pero estamos de la misma página. Todos estamos pensando en la misma forma, aunque no la misma cosa. ¿Sí? Que ya que entonces tenemos que investigar y que tenemos que dar diferentes personas que tienen otras opiniones de expresarlo y sus puntos en favor y en contra, ¿sí? Esto es lo que necesitamos tratar para que ya que estamos con la Constitución y que estamos usándolo para el bien, para guiarnos, para que haya orden, ese orden que quiere Dios en nuestra iglesia. Con eso ya que vamos a terminar.